Bueno, vamos a hacer un ejercicio de BAU de Castilla-La Mancha de junio de 2013, la opción B, el ejercicio 2. Era un ejercicio de 3 puntos y que, vamos a resolverlo. Nos dicen dos conductores rectilíneos paralelos de longitud ilimitada transportan las corrientes I1, 4 amperios e I2, ambas circulando en el mismo sentido. La distancia entre conductores es de 10 centímetros y el módulo del campo magnético en un punto situado entre ambos conductores a una distancia R1 es igual a 2,5 centímetros del conductor I1. Es igual a 0. ¿Vale? Se pide calcular el valor de la corriente I2. El apartado B nos piden calcular la fuerza ejercida sobre un metro de longitud del conductor I2 por la corriente que circula por el conductor I1. Nos piden si es atractiva o repulsiva y que hagamos un esquema explicativo. Y en el apartado C dice, si las dos corrientes fuesen de sentidos contrarios, ¿tendría el campo magnético el valor 0 en algún punto situado entre ambos conductores? Explicar. No hace falta cálculos. Y nos dan el valor de mu sub 0, permitividad magnética en el vacío, 4pi por 10 elevado a menos 7 newton partido de amperio al cuadrado. ¿Vale? Bueno, entonces este ejercicio es un ejercicio de dos conductores rectilíneos paralelos e indefinidos, ¿vale? Por los cuales circula corriente, ¿vale? El ejercicio nos dice que circulan en el mismo sentido, ¿vale? Entonces es lo que hemos hecho, ¿vale? Me dicen que la distancia entre conductores es de 10 centímetros, ¿vale? Lo pasamos a metros, las unidades, 0,1. Y dicen que si el módulo del campo magnético en un punto situado entre ambos conductores a una distancia R1 es igual a 2,5, o sea, por ejemplo aquí, R1 que vale 0,25 centímetros, el valor de ese campo magnético me le dan. Si el módulo a una distancia R es igual a 0, ¿vale? O sea, el módulo en ese punto es igual a 0, se pide que calculemos el valor de la corriente I2, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es dibujar la situación, ¿vale? Es el típico ejercicio de dos conductores paralelos rectilíneos indefinidos, ¿vale? Y ahora aplicamos la ley de Biot-Savart, ¿vale? Para calcular campos magnéticos, cuando tengo dos conductores rectilíneos y quiero calcular campos magnéticos, ¿vale? Que produce uno de ellos, ¿vale? A una distancia determinada, ¿vale? Bueno, entonces el campo magnético creado por la corriente I sub 1, ¿vale? Pues va a ser igual a mu sub 0 por la intensidad de 1 dividido entre 2pi por d, ¿vale? A una distancia determinada. Entonces, me dicen que el campo magnético total en ese punto P, el total va a ser 0, ¿vale? Entonces el campo magnético total va a ser la suma del campo magnético de I sub 1, que ejerce I sub 1 en el punto P, más el campo magnético que está ejerciendo el conductor 2 también en el punto B, P, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a calcular el campo magnético del conductor 1, ¿vale? Aplicando la ley de Biot-Savart, como hemos dicho. Esto sale, sustituyendo los datos, sale 32 por 10 elevado a menos 6 teslas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el sentido que lleva y la dirección, pues se hace con la regla del sacacorcho, ¿vale? Que sabemos, regla de la mano derecha o regla del sacacorcho, ¿vale? Tenemos la intensidad, que es el pulgar, hacia arriba, ¿vale? Y estos 4 dedos, pues sería la dirección y sentido del campo magnético, B, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, pues para I sub 1, la B1 sale entrante en el papel, ¿vale? Si lo hacemos igual con I2, ¿vale? Vemos que el campo magnético en el punto P debido a I2, o sea, B sub 2, pues es saliente del papel, ¿vale? Yo tengo la intensidad que va hacia arriba, que es el pulgar, y el campo magnético pues sale del papel, ¿vale? Bueno, entonces como nos dicen que en el campo magnético total en P vale 0 y tenemos el campo magnético de 1, ¿vale? Pues el campo magnético de 2, ¿vale? Va a ser igual en módulo y de sentido contrario, ¿vale? De hecho, se comprueba, ¿vale? Entonces, aplicando de nuevo la ley de Biot-Savart con el conductor I2, tenemos que el campo magnético en el punto P debido al conductor 2 es mu sub 0 por I sub 2 dividido entre 2pi por D2. Y eso tiene que ser igual a 32 por 10 elevado a menos 6. ¿Vale? En módulo, vamos a trabajar en módulo. O sea, el módulo de B2 va a ser igual que el de B1. ¿Vale? Para que sea 0 el campo magnético total, que nos lo dice el enunciado.
Entonces de aquí despejamos I sub 2 y sale que el conductor 2 lleva 2 amperios, ¿vale? Ese era el apartado A. Luego el apartado B nos piden que calcule la fuerza ejercida sobre un metro de longitud del conductor I2 por la corriente que circula por el conductor I1 y nos dicen que si es atractiva o repulsiva y que hagamos un esquema explicativo, ¿vale? Entonces, para el segundo caso, ¿vale? Lo que me están pidiendo es que calcule la fuerza, ¿vale? Que ejerce la fuerza ejercida sobre un metro de longitud del conductor I2 por la corriente que circula por el conductor I1, ¿vale? O sea, la fuerza que aquí se produce, ¿vale? Debido a I1, ¿vale? Entonces, dibujamos este campo magnético, ¿vale? Sería B12, que sería el campo magnético que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2, ¿vale? Entonces, B de 1,2 es este, ¿vale? Aplicando la regla de sacacorcho vemos que es entrante en el papel, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos B12 y tenemos I sub 2, ¿vale? Aplicamos la regla de la mano derecha en este punto y vamos a sacar el vector F, ¿vale? Entonces tenemos F y B, ¿vale? Tenemos la I, que va hacia arriba, y tenemos la B, campo magnético, que es entrante en el papel. Entonces, poniendo la posición de los dedos así, vemos que el vector F, ¿vale? Va hacia I1, ¿vale? O sea, es de atracción, ¿vale? Sería de atracción, ¿vale? Aquí lo vemos, lo tenemos aquí dibujado, ¿vale? Entonces, F12 es la fuerza magnética que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2, ¿vale? En este punto, ¿vale? Entonces, F12 es igual a I sub 2 por L por el campo magnético, ¿vale? En el conductor 2 debido a 1. Eso si lo hacéis, pues sale 9,6 por 10 elevado a menos 5 newton partido de metro, ¿vale? Bueno, continuando el ejercicio, ¿vale? Entonces, del mismo modo, el conductor 2 ejerce una fuerza magnética sobre el conductor 1, ¿vale? Aplicando la regla de la mano derecha en el conductor 1, o sea, aquí tengo que F21, o sea, la fuerza que ejerce el conductor 2 sobre el conductor 1, ¿vale? Va a ser igual a la intensidad que circula por el conductor 1 por la longitud de 1, ¿vale? Y por el campo magnético B21, que es el campo magnético que ejerce el conductor 2 en este punto de B1, ¿vale? Entonces, teniendo la intensidad de I1 y teniendo el campo magnético, aplicando la regla de la mano derecha, ya sabéis, F y el dedo índice B, ¿vale? Como tengo I y tengo B, ¿vale? Pues la fuerza, si lo hacéis, va a salir hacia la derecha, ¿vale? Entonces, los dos cables, pues, se están atrayendo, ¿vale? Son dos conductores que se están viendo atraídos, ¿vale? Cuando las corrientes circulan en el mismo sentido, ¿vale? En el apartado C me piden si las dos corrientes fuesen de sentido contrario. Dice, ¿tendría el campo magnético el valor 0 en algún punto situado entre ambos conductores? Bueno, pues vamos a verlo. Si tengo corriente cada una en un sentido, ¿vale? Un poco lo que pone aquí, ¿vale? El campo magnético originado por cada una de las corrientes en todos los puntos situados entre ambos conductores es el campo total, ¿vale? Va a ser igual a B1 más B2, ¿vale? Tienen el mismo sentido y por lo tanto la B total, el campo magnético total, que sabemos que es la suma del campo magnético que ejerce el conductor 1 en el punto de estudio más el campo magnético que ejerce el conductor 2 en el punto de estudio, no se va a anular, ¿vale? En ningún punto entre el conductor 1 y el conductor 2. Esto se hace aplicando la regla del sacacorcho, ¿vale? Con la mano derecha también, donde el pulgar ya sabéis que es el índice y estos 4 dedos, ¿vale? Y significan el campo magnético, ¿vale? Entonces, si lo hacéis con uno, en este punto sería entrante hacia el papel, ¿vale? Y con I2, como va hacia abajo, ¿vale? Colocamos así hacia abajo y la B va dando la vuelta hasta que pasa por aquí entrante, ¿vale? Entonces, pues entre los puntos y entre el conductor 1 y el conductor 2 va a ser siempre sumativo, ¿vale? Entonces no va a ser 0, ¿vale? Bueno, ese era el ejercicio.